El nacimiento de Jesús, la luz que vino al mundo. Hace más de 2000 años, bajo el vasto cielo de Oriente Medio, el mundo vivió días de gran expectación. El Imperio Romano extendió su despiadado dominio sobre naciones y pueblos. Sus caminos de piedra atravesaban desiertos y montañas, sus legiones marchaban con estandartes rojos ondeando al viento, y sus impuestos pesaban mucho sobre los hombros de quienes vivían bajo su yugo. En Israel, una pequeña provincia a orillas del Mediterráneo, el pueblo judío mantuvo viva la llama de la esperanza. En las sinagogas de paredes blancas, en los patios sombreados por olivos centenarios, en las polvorientas plazas del pueblo, resonaban las promesas antiguas. Los profetas habían anunciado, vendría un Salvador, un ungido de Dios, que restauraría la gloria de Israel y traería justicia a la tierra. Y fue en este contexto de espera y anhelo cuando Dios comenzó a tejer el mayor de todos los milagros. Nazaret era un pueblo modesto enclavado en las verdes colinas de Galilea. Sus casas eran sencillas, construidas de piedra caliza y cubiertas con tejados de paja y arcilla seca. Por los estrechos y sinuosos callejones, el olor a pan horneado se mezclaba con el aroma del romero silvestre que crecía entre las rocas. Las mujeres llevaban jarras de barro sobre sus cabezas, trayendo agua de la fuente del pueblo, mientras los hombres trabajaban en sus talleres y campos. Allí vivía Mary, una joven de aspecto sereno y corazón puro. Estaba prometida a José, un hábil carpintero y hombre de carácter recto conocido por su honestidad y devoción a Dios. Un día, mientras María estaba en su casa, una habitación sencilla con paredes encaladas, suelo de tierra y una pequeña ventana por la que entraba la luz dorada de la tarde, ocurrió algo extraordinario. Una presencia luminosa llenó la sala. El ángel Gabriel, un glorioso mensajero celestial, se le apareció. María sintió que su corazón se aceleraba. El ángel, percibiendo su miedo, habló con voz suave y poderosa: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás tu nombre Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin». Mary, con humildad y valentía que trascendían su corta edad, solo se preguntaba cómo podía ser posible, ya que no conocía a ningún hombre. El ángel explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y que el poder del Altísimo la eclipsaría. Por lo tanto, el niño que naciera sería llamado el Hijo de Dios. Y entonces, en esa humilde habitación, bajo la mirada del cielo, María pronunció las palabras que cambiarían la historia: «He aquí la sirvienta del Señor. Que se cumpla en mí según tu palabra». Cuando José supo que María estaba embarazada, su mundo se vino abajo. Era un hombre justo, que vivía su fe con sinceridad. Trabajó duro en su taller, donde el olor a madera fresca, cedro, ciprés, oliva, impregnaba el aire. Las herramientas colgaban de las paredes: sierras dentadas, cepillos de bronce, martillos con mangos gastados. Sus manos callosas sabían cómo transformar troncos en carne cruda en vigas, mesas, arados. Pero ahora, esas mismas manos temblaban de angustia. María, su prometida, llevaba en su vientre un hijo que él sabía que no era suyo. El dolor de la aparente traición era como una cuchilla. Aún así, por amor y compasión, Joseph decidió no exponerla públicamente a la humillación. Planeaba dejarla en secreto, ahorrándole la vergüenza que recaería sobre una mujer soltera embarazada en esa sociedad. Pero esa noche, mientras el viento frío de Galilea silbaba por las rendijas de la ventana y la luz parpadeante de una lámpara de aceite proyectaba sombras parpadeantes en las paredes, José tuvo un sueño. Un ángel apareció en visión, envuelto en luz divina, y dijo: «José, hijo de David, no temas tomar a María como tu esposa, porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José despertó con el corazón cambiado. La confusión dio paso a la certeza. Dolor, fe renovada. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaron de rosa las colinas de Galilea, José llevó a María con él. Asumiría el papel de padre terrenal de ese niño cuyo origen era celestial. Pasaron los meses. El vientre de María creció, trayendo consigo la promesa divina. Fue entonces cuando un decreto resonó en todo el imperio. César Augusto, el emperador en Roma, había ordenado un censo. Cada hombre tenía que presentarse en la ciudad de su linaje familiar para ser registrado. José,
descendiente de la casa de David, necesitaba llegar hasta Belén en Judea, a unos 100 kilómetros al sur de Nazaret. El viaje sería largo y arduo, especialmente para Mary, que estaba en los últimos días de su embarazo. Se marcharon al amanecer de un día despejado. María montaba un burro, un animal de pasos domesticados, mientras José caminaba a su lado, guiando al animal por los caminos pedregosos. Solo se llevaron lo esencial: pieles de cuero con agua, pan de cebada, algunos dátiles secos, capas para protegerse del frío de las noches. La carretera serpenteaba entre valles verdes y colinas áridas. Pasaron por campos donde los pastores custodiaban rebaños de ovejas, por viñedos cuyas enredaderas retorcidas se extendían en filas ordenadas, por bosques de higueras y sicómoros. El sol del mediodía era implacable, haciendo que el aire parpadeara sobre las piedras blancas del camino. Por la noche, acampaban bajo el manto estrellado, encendiendo pequeños fuegos para protegerse del frío cortante de las montañas. Cruzaron el valle del Jordán, donde las aguas fluían entre orillas cubiertas de tamariscos. Escalaron las laderas pedregosas de Judea, una región más seca y rocosa que Galilea. En cada paso, María sentía el peso del niño, y José le ofrecía palabras de ánimo con ternura. Finalmente, tras días caminando, vieron a Belén. El pequeño pueblo estaba situado en una colina, sus casas de piedra blanca reflejaban la luz del sol poniente. Pero algo era diferente, multitudes llenaban las calles. Familias enteras habían venido para el censo. El zumbido de voces, el bullicio de los animales, el olor a comida y cuerpos cansados llenaban cada rincón. José, con María a su lado, llamaba de puerta en puerta buscando refugio. Las posadas, edificios sencillos con patios interiores donde se alojaban los viajeros, estaban todas llenas. «No hay lugar», repitieron los dueños, negando con la cabeza con pesar. Llegó mucha gente. No hay otro sitio donde alojarse. La noche caía rápidamente. El cielo se teñió de púrpura y naranja antes de sumirse en la oscuridad. María notó cómo las contracciones se intensificaban. Se acercaba el momento del parto. Fue entonces cuando un anfitrión, al ver la desesperación de José y el estado de María, ofreció el único espacio disponible, un establo. Era una cueva natural excavada en la roca caliza, donde los animales se refugiaban. El olor a heno, tierra húmeda y animales impregnaba el aire. Bueyes de pelaje marrón descansaban masticando su cuña, algunos burros seguían atados a estacas de madera y ovejas acurrucadas en un rincón. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes dentadas de la cueva, María dio a luz a su primogénito. No había comadronas experimentadas, ni camas cómodas, ni lujos de ningún tipo. Solo José, con manos temblorosas pero dedicadas, ayudando a María en ese momento sagrado. El bebé llegó al mundo con un llanto vigoroso que rompió el silencio de la noche. María, con lágrimas de alegría y agotamiento en los ojos, envolvió al niño con paños limpios que había traído. No había cuna, así que José improvisó. Cogió el pesebre, el comedero de madera áspera donde se colocaba la comida para los animales, lo limpió y lo forró con paja fresca y blanda. Allí, sobre esa cama improbable, estaba el Rey de los Reyes. El Hijo de Dios, esperado durante generaciones, comenzó su viaje terrenal de la manera más humilde posible. Las estrellas brillaron intensamente en el cielo de Belén esa noche, como si los propios cielos se hubieran inclinado para presenciar el milagro. En los campos alrededor de Belén, lejos de las abarrotadas calles de la ciudad, los pastores vigilaban durante la noche. Eran hombres sencillos, con piel bronceada por el sol y manos callosas por el trabajo. Vestían túnicas de lana gruesa y bastones rústicos. Sentados alrededor de un fuego rugiente y chisporroteando hacia el cielo, protegían sus bandadas de ladrones y animales salvajes, lobos que aullaban a lo lejos, chacales que acechaban en las sombras. El aire nocturno era frío y despejado. La luna creciente colgaba como una hoz plateada en el horizonte. Las ovejas dormían acurrucadas juntas, sus garabatos ocasionales rompiendo el silencio. Los pastores hablaban en voz baja, compartiendo pan y aceitunas, cuando de repente, una luz explotó en el cielo. No era el suave resplandor de las estrellas ni el destello de un relámpago. Era una luminosidad gloriosa y cegadora que convertía la noche en día. Los pastores cayeron de rodillas, protegiéndose los ojos con los brazos, aterrorizados. Los animales revolotearon, balando nerviosos.
En medio de esa luz, apareció un ángel del Señor, un ser majestuoso cuya presencia irradiaba poder y santidad. Su voz, a la vez poderosa y suave, resonó por los campos: «No temáis. He aquí, os traigo buenas noticias de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, te ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será una señal para ti: encontrarás a un recién nacido envuelto en pañales y tendido en un pesebre». Y entonces, como si los cielos ya no pudieran contener la celebración, una multitud de milicianos celestiales se unió al ángel. Cientos, miles de voces angelicales estallaron en alabanza: «Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre los hombres a quienes Él ama bien». La canción reverberaba por los valles y colinas, penetrando en los corazones de los pastores con una alegría indescriptible. Y entonces, tan repentinamente como aparecieron, los ángeles desaparecieron. La luz celestial se apagó y la noche volvió a la normalidad, pero nada sería igual. Los pastores se miraron entre sí, aún temblando, pero ahora con emoción. «Vamos rápido a Belén», dijo uno de ellos, «y veamos qué ha pasado y qué nos ha hecho saber el Señor». Dejando a sus rebaños bajo la protección de unos pocos, corrieron hacia la ciudad. Sus sandalias golpeaban el suelo pedregoso, sus capas ondeaban al viento. Llegaron a Belén jadeando, preguntando, buscando, hasta que encontraron el establo. Y ahí estaba, tal y como había dicho el ángel: María, José y el niño que yace en el pesebre. Los pastores se acercaron con reverencia. Esos hombres rústicos, considerados de bajo estatus social, fueron los primeros en adorar al Salvador. Contaron a la joven familia todo lo que habían visto y oído. Mary, a su vez, guardó todas esas palabras, meditando sobre ellas, en su corazón. Cuando se marcharon, los pastores no pudieron contener su alegría. Dondequiera que iban, por las calles aún oscuras de Belén, por los campos, por los pueblos vecinos, proclamaban lo que habían presenciado: «El Salvador ha nacido. Cristo el Señor está entre nosotros». Y todos los que los escucharon quedaron asombrados. Lejos, mucho más allá de las fronteras de Israel, en tierras orientales de vastos desiertos y ciudades antiguas, vivían sabios que estudiaban los cielos. Eran magos, estudiosos de astronomía, matemáticas y filosofía, que pasaban noches enteras observando el movimiento de las estrellas desde lo alto de torres de observación. Una noche notaron algo extraordinario: una nueva estrella de brillante excepcional había aparecido en el firmamento. No era una estrella cualquiera. Su brillantez superaba a la de todos los demás, y su posición indicaba algo de importancia profética. Consultando textos antiguos, incluidos escritos hebreos que les habían llegado, los magos entendieron: esa estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, un gobernante prometido durante siglos. Movidos por la reverencia y la curiosidad, los magos organizaron una expedición. Preparaban sus caravanas, robustos camellos cargados de provisiones, agua en pieles de cuero, tiendas de tela gruesa y tesoros dignos de un rey, oro refinado, incienso aromático de resina preciosa y mirra, una especia rara usada en ungüentos. El viaje fue largo y arduo. Cruzaron desiertos donde las dunas de arena se extendían hasta el horizonte, ondulando como un mar dorado bajo el sol abrasador. Por la noche, acampaban bajo el cielo estrellado, siempre guiados por la extraordinaria estrella que se movía ante ellos, como un faro celestial. Cruzaron ríos, pasaron por oasis verdes donde las palmeras ofrecían sombra y brotaba agua fresca de la tierra. Cruzaron montañas donde el aire escaso dificultaba respirar. Pero nada les detuvo. La estrella los guiaba. Finalmente, llegaron a Jerusalén, la gran ciudad cuyas murallas de piedra se alzaban imponentes, coronadas por torres de vigilancia. El templo de Herodes, con sus majestuosas columnas y patios de mármol blanco, dominaba el paisaje urbano. Las calles estaban llenas de comerciantes, soldados romanos, peregrinos. Los sabios empezaron a preguntar: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. La pregunta causó un gran revuelo. Llegó a oídos del rey Herodes el Grande, un gobernante cruel y paranoico que reinó por concesión de Roma. Herodes estaba preocupado. Otro rey, un rival por su trono, convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, exigiendo que le dijeran dónde debía nacer Cristo. Consultaron las Escrituras y respondieron: en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta. Y vosotros, Belén,
tierra de Judá, no sois en absoluto los menores entre las principales ciudades de Judá, porque de vosotros saldrá el guía que alimentará a mi pueblo a Israel. Herodes, disfrazando sus malas intenciones, llamó en secreto a los magos. Con voz dulce, les preguntó a qué hora exacta había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén, diciendo: Iré a preguntar cuidadosamente por el niño. Cuando lo encuentres, avísame, para que yo también pueda ir a adorarlo. Los magos se marcharon. Y he aquí, la estrella que habían visto en el este pasó delante de ellos, hasta que apareció y se puso sobre donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron con gran alegría. Siguiendo a la estrella, los magos llegaron a la casa donde ahora estaban María, José y Jesús. Ya no era el establo de la noche del nacimiento, sino una simple vivienda en Belén, paredes de arcilla seca, techo de vigas de madera, suelo de piedra fría. Cuando entraron y vieron al niño con María, su madre, esos sabios, hombres de sabio y posición, se lanzaron a adorar. Allí, delante de un niño en un hogar humilde, reconocieron la majestad divina. Al abrir sus tesoros, ofrecieron regalos extraordinarios. El oro, un metal precioso reservado para los reyes, reconocía la realeza de Jesús. El incienso, usado en la adoración de Dios, proclamaba su divinidad. La mirra, una sustancia utilizada en embalsamamientos, señalaba proféticamente el sufrimiento y la muerte que algún día enfrentaría por la redención de la humanidad. María y José recibieron a los magos con gratitud y asombro. Esos extranjeros, procedentes de tierras lejanas, confirmaron lo que los ángeles habían anunciado: el chico era especial, su propósito trascendía fronteras y naciones. Tras adorarle, los magos se prepararon para regresar. Pero durante la noche, Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Al darse cuenta del peligro, tomaron otra ruta de regreso a su tierra, alejándose de Jerusalén. Y así, en medio de la sencillez de un pesebre y la humildad de una familia joven, Dios entró en la historia humana de la manera más inesperada. No con fanfarrias de trompeta en palacios dorados, no con ejércitos marchando bajo estandartes triunfantes, sino como un bebé indefenso, nacido entre animales, anunciado primero a los más humildes, pastores olvidados en los campos. Ese niño, Jesús, fue la luz que vino al mundo. Una luz que no brillaba para deslumbrar, sino para iluminar el camino de los perdidos. Una luz que no excluía, sino que acogía, judíos y gentiles, ricos y pobres, sabios y sencillos. Los profetas habían hablado. Las promesas se cumplieron. El Salvador nació no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Crecería en sabiduría y gracia. Enseñaría sobre el amor, el perdón y la justicia. Curaría a los enfermos, consolaría a los afligidos, daría la bienvenida a los pecadores. Y algún día, ofrecería su propia vida como sacrificio perfecto, para que todos los que creyeran en él pudieran tener vida eterna. Pero todo empezó ahí, en aquella noche estrellada en Belén, con el llanto de un bebé resonando contra las paredes de piedra de un establo, con pastores llenos de alegría, con los sabios arrodillados en adoración, con Mary guardando todas estas cosas en su corazón. La luz brillaba en la oscuridad, y la oscuridad no la venció. Nunca ganarían. Esta es la historia de la Navidad. La historia de cómo Dios, en su amor infinito, llegó a habitar entre nosotros. Y esta luz, encendida durante más de 2000 años, sigue brillando hoy, iluminando corazones, transformando vidas, llevando esperanza a todos los que la reciben. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre los hombres a quienes Él ama. La huida a Egipto. Hace más de 2000 años, en las áridas tierras de Judea, bajo el cielo estrellado de Oriente Medio, Dios tejió una de las historias más conmovedoras de protección y providencia divina. Esta es la historia de cómo el Creador del universo protegió a su propio Hijo de la ira de un rey tirano. Un viaje de fe, obediencia y milagros silenciosos que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. La noche había caído en Belén. Las estrellas brillaban intensamente en ese cielo sin contaminar, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. El aire del desierto, que durante el día quemaba la piel de los viajeros, ahora traía una brisa fría que penetraba por las grietas de las casas de piedra y barro. En la humilde morada donde José había encontrado refugio para su familia, María acunó suavemente al niño Jesús. La tenue luz de una lámpara de aceite danzaba sobre las paredes encaladas, proyectando sombras alargadas.
El olor a paja fresca se mezclaba con el aroma de resina de madera. El silencio solo se rompía con el murmullo lejano de las ovejas en los campos cercanos y el ocasional crepitar de la lámpara. Jesús dormía plácidamente, envuelto en sencillos paños de lino, sus pequeñas manos cerradas, su rostro sereno reflejando una paz que contrastaba con la tormenta que se gestaba a pocos kilómetros de distancia. En Jerusalén, dentro del imponente palacio de Herodes, construido con monumentales piedras calizas blancas que brillaban a la luz de la luna, el rey caminaba inquieto por sus lujosos aposentos. Las paredes decoradas con frescos y mosaicos coloridos importados de Roma parecían asfixiarle. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol pulido, pero sus pasos pesados resonaban como truenos en la inmensidad de los pasillos. Herodes el Grande, como le gustaba que le llamaran, era un hombre consumido por la paranoia. Su rostro marcado por las profundas arrugas de la edad y la crueldad llevaba ojos que ya no conocían la paz. Ya había mandado asesinar a su propia esposa y a 2 de sus hijos bajo sospecha de traición. Y ahora, esos extraños, esos sabios del este, habían venido a preguntar por un recién nacido que sería el rey de los judíos. La noticia le atravesó el corazón como una hoja afilada. Otro rey, en sus tierras, construido sobre sangre, política y sumisión a Roma. Nunca. Su mano arrugada se cerró en un puño. Sus consejeros observaban en silencio, conscientes bien de las señales de furia que precedían a sus decisiones más terribles. Pero cuando la oscuridad se apoderó del corazón de Herodes, la luz de Dios se movió a favor de su hijo. Esa misma noche, cuando el sueño finalmente venció a José, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. No era una visión nebulosa ni confusa, sino clara y urgente como un llamado a la guerra. La presencia angelical irradiaba una luz que parecía venir de dentro, una luminosidad que no dañaba los ojos, sino que calentaba el alma. Su voz era firme, sin vacilar. «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te advierta, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápido en el pecho. Gotas de sudor frío le corrían por la frente. No había tiempo para dudas ni preguntas. El mensaje divino no dejaba lugar a la duda. Conocía las historias sobre Herodes, conocía su legendaria crueldad. Si el ángel del Señor había advertido, el peligro era real e inminente. Con movimientos precisos pero silenciosos, José se levantó. Sus manos callosas de carpintero, acostumbradas a moldear madera y construir, ahora temblaban ligeramente mientras encendía otra lámpara. La tenue luz reveló a María, que ya se había despertado con el movimiento, sus grandes ojos oscuros encontrándose con los de José en silenciosa comprensión. «Tenemos que irnos». «Ahora», susurró Joseph, su voz ronca transmitiendo la urgencia del mensaje divino. María no hizo preguntas. No había tiempo para palabras. Abrazó a Jesús con más fuerza contra su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, el suave latido de su corazón. Sus dedos ágiles envolvieron rápidamente al niño con más capas de tela, protegiéndolo del frío de la noche del desierto. Joseph reunió sus pocas pertenencias, una piel de cuero para el agua, algunos panes de cebada, dátiles secos, una gruesa capa de lana para protegerse del frío nocturno, las herramientas básicas de su oficio. Sus manos se movían con una rapidez controlada, cada objeto elegido por peso y necesidad. No podían cargar mucho, el viaje sería largo y difícil. El burro que habían usado en el viaje de Nazaret a Belén fue preparado rápidamente. El animal, acostumbrado a una vida sencilla y al trabajo duro, permaneció tranquilo mientras Joseph ajustaba las alforjas en su espalda. El cuero de las riendas se desgastaba por el uso, pero seguía siendo firme. Bajo la cobertura de la oscuridad, con solo las estrellas como testigos, la pequeña familia abandonó Belén. Las estrechas calles de la ciudad, construidas con piedras irregulares, estaban desiertas. Las casas de barro y piedra caliza, apiladas unas sobre otras en las laderas, permanecían en silencio. Perros callejeros rebuscaban entre los restos de comida, pero ni siquiera a ellos les importaban los 3 viajeros que desaparecían en la noche. José guió al burro por los senderos rocosos que descendían de las colinas de Judea. Cada paso era medido, cuidadoso. El camino estaba cubierto de piedras sueltas que podían causar una caída fatal. A la izquierda, acantilados escarpados caían en profundos abismos. A la derecha, formaciones rocosas se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo estrellado.
María abrazó a Jesús con fuerza, su cuerpo absorbiendo cada sacudida, cada movimiento brusco del animal. Sus manos, pequeñas pero fuertes, se moldearon al cuerpo del chico como un escudo viviente. Murmuraba oraciones en hebreo, antiguas palabras de súplica y confianza que habían susurrado generaciones de madres en Israel. El frío de la noche en el desierto era cortante. La temperatura, que durante el día superaba fácilmente los 40 grados, ahora cayó en picado hasta casi cero. La humedad en el aire era prácticamente inexistente, haciendo que cada respiración ardiera en la garganta. El viento aullaba entre las rocas, arrastrando arena fina que se metía en los ojos y se pegaba a la piel. Pero José no se detuvo. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, seguían los rastros que las caravanas comerciales habían usado durante siglos. Sus sandalias de cuero, ya gastadas, tocaban el suelo con confianza. Conocía las historias de los patriarcas, sabía que no era el primer hijo de Israel en buscar refugio en Egipto. El hijo de Jacob, José, había sido vendido a Egipto y allí se había vuelto poderoso. Y el propio Moisés también huyó a Madián antes de regresar para liberar a su pueblo. Ahora, el hijo de José siguió los pasos de la historia de su pueblo. Al descender hacia el valle, la vegetación cambió. Los olivos retorcidos y los higueros de las colinas de Judea dieron paso a arbustos espinosos y acacias aisladas. El suelo se volvió más arenoso, más inestable. Con cada paso, el burro se hundía ligeramente, haciendo la caminata más agotadora. Cuando la primera luz del amanecer empezó a teñir el horizonte con tonos rosas y naranjas, Joseph finalmente les permitió detenerse. Encontraron refugio en una formación rocosa que formó una cueva natural. Las paredes de piedra aún resistían el frío de la noche, pero ofrecían protección contra el sol que pronto castigaría el desierto. María se bajó del burro, con las piernas entumecidas por el esfuerzo de mantener la posición durante horas. Se sentó sobre una piedra lisa, apartó suavemente las telas del rostro de Jesús y él abrió los ojos por primera vez desde su partida. No lloró, solo miraba a su madre con esos ojos profundos que parecían guardar misterios eternos. José dio agua a María, luego al animal, y finalmente la bebió él mismo. El líquido precioso se racionaba con extremo cuidado. El viaje a Egipto duraría días, quizás semanas, y no había garantía de que encontraran pozos en el camino. Mientras María alimentaba a Jesús, José vigilaba la entrada de la cueva, con la mirada escudriñando el horizonte. El paisaje estaba vacío, silencioso, solo el calor empezaba a ondular en el aire como agua invisible. Pero sabía que la seguridad era una ilusión frágil. Herodes tenía soldados, espías e informantes dispersos por todo el territorio. Solo descansaron unas pocas horas. El calor del mediodía hacía imposible viajar. El sol del desierto era implacable, capaz de matar a los desprevenidos. Pero en cuanto la sombra de la tarde comenzó a alargarse, José despertó suavemente a María y reanudaron su viaje. Día tras día, se dirigían hacia el sur. El paisaje se volvía cada vez más desolado. Montañas de piedra desnuda, esculpidas por la erosión de milenios, se alzaban como catedrales de roca. Valles profundos serpenteaban entre ellos, sus lechos secos dando testimonio de antiguos torrentes que hacía tiempo habían desaparecido. De vez en cuando, encontraban un oasis, un parche verde milagroso en el marrón y dorado del desierto, donde unas pocas palmeras datileras se curvaban sobre un pequeño pozo de agua. En estos lugares, se les unieron brevemente otras caravanas. Comerciantes viajando entre Gaza y Egipto, nómadas beduinos con sus rebaños de cabras delgadas, fugitivos como ellos buscando refugio en tierras extranjeras. Pero José mantenía las distancias, evitaba las conversaciones. No podía confiar en nadie. Cualquier palabra descuidada podía llegar a oídos equivocados. En una de esas noches, mientras acampaba cerca de una caravana de especias que venía de Arabia, María tomó la mano de José. Sus dedos finos se entrelazaron con los de él, ásperos y callosos. Dios está con nosotros, susurró, sus ojos reflejando las estrellas sobre ellas. Lo siento. Joseph le estrechó la mano en respuesta. Él también lo sentía. A pesar del miedo, el cansancio que penetraba hasta los huesos, la incertidumbre del mañana, había una paz inexplicable. Una certeza profunda de que manos invisibles los guiaban, que ángeles invisibles marchaban a su lado. Mientras tanto, en Belén, la oscuridad cayó de forma literal y devastadora. Herodes, consumido por la impaciencia y la ira, no había podido encontrar al niño. Los sabios del este,
advertidos por Dios en un sueño, habían regresado a sus tierras por otra ruta, sin volver al palacio para informar la ubicación exacta del rey recién nacido. El tirano entonces tomó la decisión más monstruosa de su reinado, ya manchado por innumerables crímenes. Si no podía identificar al chico, los eliminaría a todos. Llamó a sus comandantes militares y dio la orden que haría llorar a las madres de Belén durante generaciones. Matad a todos los niños desde los 2 años en adelante en Belén y en toda esa región. Sus soldados, acostumbrados a seguir órdenes sin cuestionar, marcharon hacia Belén. Eran hombres curtidos por la guerra, con armaduras de bronce pulidas que brillaban al sol, cascos con plumas rojas, lanzas afiladas y espadas romanas cortas atadas al cinturón. Sus rostros eran máscaras de indiferencia profesional. El amanecer en Belén comenzó como cualquier otro. Las mujeres se despertaban para buscar agua en los pozos, los hombres se preparaban para trabajar en los olivares y viñedos, los niños corrían por las estrechas calles. El olor del pan recién horneado en hornos de barro se mezclaba con el aroma de la mirra y el incienso de las tiendas de los comerciantes. Entonces, el sonido de botas militares resonó entre las antiguas piedras. Las puertas empezaron a ser forzadas. Los gritos atravesaron el aire de la mañana. La masacre fue rápida y brutal. Los soldados entraban en casas, ignoraban las súplicas desesperadas de madres que se arrojaban a sus pies, arrebataban bebés de los brazos de padres indefensos. Los gritos de niños inocentes se mezclaban con los lamentos angustiados de familias rotas. La sangre de los inocentes manchaba las piedras de las calles que, poco antes, habían sido testigos de la alegría de los pastores anunciando el nacimiento del Salvador. Así se cumplió la antigua profecía de Jeremías, pronunciada siglos antes. Se oyó una voz en Ramá, lamento y gran duelo, Raquel llorando por sus hijos y sin querer ser consolada, porque ya no existen. Raquel, la matriarca de Israel, enterrada cerca de Belén, pareció llorar de nuevo a través de las madres que perdieron a sus hijos. El duelo cubría el pequeño pueblo como una pesada manta. El silencio que siguió a la marcha de los soldados fue más ensordecedor que los gritos. Era el silencio de la ausencia, del vacío dejado por vidas brutalmente interrumpidas. Pero el chico que Herodes buscaba estaba a salvo, a cientos de kilómetros de distancia. José, María y Jesús finalmente habían llegado a las fronteras de Egipto. La tierra de los faraones, de las antiguas pirámides, del río Nilo que dio vida al desierto. Era una tierra familiar para el pueblo judío. Sus antepasados habían sido esclavos allí, Moisés había nacido en sus orillas, y fue desde Egipto de donde Dios llamó a su pueblo. De Egipto he llamado a mi hijo. Ahora, Egipto ya no era la tierra de la esclavitud, sino la tierra de refugio. El Hijo de Dios encontró protección en la misma tierra que una vez encarceló a sus antepasados. La providencia divina tejió paradojas a lo largo de la historia. Se establecieron en una comunidad judía en Alejandría, la gran ciudad costera fundada por Alejandro Magno. Era un lugar de impresionante diversidad, egipcios, griegos, romanos, judíos, comerciantes de todas las naciones conocidas. El puerto estaba repleto de barcos mercantes, el mercado rebosaba de especias de la India, textiles de Siria, oro de Nubia, trigo del propio Valle del Nilo. Joseph encontró trabajo como carpintero. Sus manos hábiles pronto ganaron una reputación. Construyó puertas, ventanas, muebles sencillos para el adobe y casas de piedra. María cuidaba de Jesús, viéndole crecer fuerte y sano bajo el sol egipcio. Le cantó los salmos de David, le enseñó las primeras palabras en hebreo, le contó las historias de los patriarcas. Pero sus corazones nunca abandonaron Israel. Cada noche, José y María miraban al norte, a las estrellas que brillaban sobre la tierra prometida. Sus oraciones se elevaron al cielo como incienso, pidiendo el día en que pudieran regresar. Los meses se convirtieron en más de un año. Jesús dio sus primeros pasos en las calles de Alejandría. Sus primeras palabras fueron una mezcla de hebreo y los sonidos del egipcio que escuchaba alrededor. Pero había algo diferente en él, algo que María percibía en sus ojos, una sabiduría que trascendía su tierna edad, una presencia que calmaba y consolaba. Entonces, en una noche como aquella primera en Belén, el ángel del Señor apareció de nuevo a José en un sueño. Esta vez, el mensaje no era de escape, sino de regreso. Levantaos, llevad al niño y a su madre, y id a la tierra de Israel, porque los que intentaron matar al niño están muertos. José despertó con el corazón rebosante de alegría mezclada con alivio. Herodes, el tirano, había muerto.
La noticia ya había llegado a Egipto a través de los comerciantes. El rey, consumido por terribles enfermedades que muchos consideraban juicio divino, había muerto en agonía. Se decía que su cuerpo se había podrido incluso antes de la muerte, devorado por gusanos, emanando un hedor insoportable, un final apropiado para quien había causado tanto sufrimiento. El viaje de regreso fue más ligero, aunque no menos largo. El peso del miedo había sido reemplazado por la esperanza de regresar. Cada paso que les llevó al norte fue un paso hacia el hogar, hacia las tierras de sus antepasados, hacia el cumplimiento de antiguas promesas. Pero al acercarse a Judea, José recibió noticias preocupantes. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, había heredado el trono de Judea, y decían que era igual de cruel, si no más, que su padre. El miedo volvió a apretar el corazón de José. ¿Habrían escapado de un tirano solo para caer en manos de otro? Aquella noche, Dios habló de nuevo. En un sueño, a José le advirtieron que no se estableciera en Judea. Debía ir al norte, a Galilea, lejos del alcance directo de Arquelao. Así que, en lugar de regresar a Belén, fueron a Nazaret, el pequeño pueblo en las colinas de Galilea donde José y María se habían conocido y comenzado su vida juntos. Era una aldea insignificante, despreciada por muchos judíos. No había nada especial en Nazaret, ningún templo importante, ninguna historia gloriosa, solo simples casas de piedra blanca en las laderas, campos de trigo dorado en los valles, olivos en las terrazas. Pero fue allí donde Jesús crecería. En ese humilde pueblo, el Hijo de Dios aprendía el oficio de carpintero de José, ayudaba a María con las tareas diarias, jugaba con los demás niños en las calles empedradas. Y de adulto, escucharía el desprecio en voces que preguntaban, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pero esa era precisamente la belleza del plan de Dios. Del lugar más improbable vendría el Salvador más extraordinario. De la ciudad despreciada surgiría el único que cambiaría el mundo para siempre. Así se cumplió otra antigua profecía, se le llamará Nazareno. La huida a Egipto fue más que un simple viaje de una familia refugiada. Fue una demostración poderosa de cómo Dios mueve los cielos y la tierra para proteger sus propósitos eternos. Era prueba de que ni la furia de los reyes, ni la crueldad humana, ni los peligros del desierto pueden frustrar los planes del Todopoderoso. José y María no comprendieron del todo la importancia de aquellos días difíciles. No sabían que llevaban en brazos a aquel que algún día llevaría la cruz. No imaginaban que el niño al que protegían del odio de Herodes algún día entregaría voluntariamente su vida para salvar a la humanidad. No podían prever que las pequeñas manos que sostenían serían atravesadas por claveles por amor a un mundo perdido. Pero confiaban. Obedecieron. Caminaban por fe, no por vista. Y en este camino de fe, Dios se ha revelado como siempre lo hace, como protector de los vulnerables, guardián de los justos, proveedor de los necesitados. Cada paso en el desierto era sostenido por manos invisibles. Cada noche bajo las estrellas estaba custodiada por huestes angelicales. Cada amanecer era un testimonio de que Dios nunca abandona a quienes le pertenecen. Esta historia, registrada hace más de 2000 años, sigue resonando a lo largo de los siglos. Nos recuerda que incluso cuando la oscuridad parece prevalecer, cuando los tiranos parecen todopoderosos, cuando el camino por delante parece imposible, Dios está actuando. Él ve, sabe, actúa. Y así como protegió al niño Jesús en la huida hacia Egipto, sigue protegiendo a sus hijos hoy. No necesariamente liberándonos de todas las dificultades, sino caminando con nosotros a través de ellas, transformando desiertos en lugares de encuentro con lo divino, incluso haciendo que la ira de los hombres contribuya al cumplimiento de sus propósitos eternos. La historia de la huida a Egipto no trata solo de un niño que fue salvado. Va sobre el Dios que salva. No se trata solo de una familia que obedeció. Se trata del Dios digno de toda obediencia. No se trata solo de un plan que no fue frustrado. Trata sobre el Dios cuyos planes nunca fallan. Y al final, ese niño creció, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos los que confían en Él. El niño que era refugiado se convirtió en el refugio. Quien estaba protegido se convertía en protector. El que fue salvado se convirtió en el Salvador. Esta es la huida a Egipto, una historia de protección divina, obediencia humana y amor eterno.
Una historia que nos enseña que incluso en los viajes más difíciles, en las noches más oscuras, en los desiertos más áridos, Dios está presente, Dios está obrando y Dios nunca falla. Que esta verdad llene nuestros corazones de fe, nuestras almas de esperanza y nuestras vidas de una confianza inquebrantable en aquel que ayer, hoy y siempre es el mismo, el Dios que protege, provee y cumple todas sus promesas. Jesús en el templo a los 12 años, la sabiduría del Hijo de Dios. El sol ya comenzaba a ponerse sobre las colinas de Judea mientras una multitud de peregrinos iniciaba su viaje de regreso. Jerusalén, la ciudad dorada, quedó atrás con sus imponentes murallas y el magnífico templo que dominaba el horizonte. El aire aún conservaba el aroma de especias quemadas en los sacrificios de Pascua, y el sonido lejano de un canto resonaba por las estrechas calles adoquinadas. Entre esos viajeros estaban José y María, dos humildes galileos que acababan de celebrar otra fiesta de Pascua en la ciudad santa. Era una tradición sagrada, un mandamiento de la ley de Moisés que reunió a los judíos de todas las partes de la tierra prometida. Pero ese viaje aparentemente ordinario estaba a punto de revelar algo extraordinario sobre el chico viajando con ellos, o al menos, debería haber estado viajando. El viaje a Jerusalén. Cada año, cuando la primavera florecía sobre Israel y los almendros estaban cubiertos de flores blancas, José preparaba a su pequeña familia para la larga caminata hasta Jerusalén. El viaje de Nazaret a la ciudad santa duraba unos 3 o 4 días, cruzando valles verdes, subiendo colinas pedregosas y pasando por pequeños pueblos donde el olor a pan fresco se mezclaba con el aroma de olivos centenarios. Ese año, Jesús tenía 12 años, la edad en la que un joven judío empezó a asumir responsabilidades religiosas más serias, preparándose para convertirse en un hijo del mandamiento, un bar mitzvah. Fue un momento de transición, cuando el niño dejó atrás su infancia y comenzó a entrar en el mundo de los adultos en la comunidad de fe. La caravana de Nazaret estaba animada. Familias enteras viajaban juntas, tíos, primos, vecinos y amigos. Los niños corrían entre los adultos, las mujeres hablaban mientras caminaban y los hombres discutían la ley y los profetas. Jesús conocía a todos allí. Había crecido jugando con esos niños, ayudando a Joseph en el taller de carpintería, escuchando las historias sagradas en la sinagoga local. Cuando finalmente divisaron Jerusalén, un murmullo de reverencia recorrió el grupo. Allí estaba, la ciudad de David, construida sobre el monte Sión, sus edificios de piedra caliza brillando como oro bajo el intenso sol. Y en el centro de todo, alzándose majestuoso, estaba el templo de Herodes, con sus imponentes columnas, sus inmensos patios y su cúpula que parecía tocar los cielos. La celebración de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente durante la Pascua. Las estrechas calles se transformaron en ríos de humanidad. Los comerciantes vendían corderos para sacrificios, sus voces se mezclaban con el sonido de los animales y el murmullo de miles de conversaciones en arameo, hebreo e incluso griego. El olor a incienso flotaba desde el templo, mezclado con el aroma de la comida que se preparaba en miles de pequeños fuegos alrededor de la ciudad. Joseph había organizado que su familia encontrara alojamiento en una de las muchas casas que abrían sus puertas a los peregrinos. Las noches estaban llenas de oraciones, canto de los salmos y la narración de la historia sagrada, como Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, como la sangre del cordero había protegido las casas de los hebreos, como habían cruzado el mar rojo en tierra firme. Jesús absorbía todo con una intensidad que José y María habían aprendido a reconocer. No era solo la curiosidad natural de un chico inteligente. Había algo más profundo en sus ojos oscuros, una comprensión que a veces parecía ir más allá de su edad, un anhelo que apuntaba a algo más grande. Durante los días de la fiesta, el templo se convirtió en el centro de toda actividad. La corte de los gentiles, una vasta zona rodeada de magníficas columnatas, siempre estaba llena. Escalones de mármol conducían al patio de las mujeres y, más allá, donde solo podían entrar hombres judíos, estaban los patios interiores donde los sacerdotes ofrecían sacrificios en el gran altar de bronce. Pero había otro aspecto del templo que fascinaba a Jesús, los pórticos de las columnatas, especialmente el pórtico de Salomón, donde los maestros de la ley se reunían para enseñar. Allí, sentados en esteras o bancos de piedra, los rabinos más respetados de Israel discutían las escrituras, debatían interpretaciones de la Torá y respondían preguntas de cualquiera que quisiera aprender. La desaparición. Cuando terminó el banquete, la gran caravana de Galileos comenzó a formarse para el viaje de regreso. Había una atmósfera de satisfacción,
Habían cumplido con su deber religioso, renovado su fe, y ahora regresaban a sus hogares y a su vida diaria. José revisó sus herramientas de carpintero, María organizó las pocas pertenencias que habían traído y el grupo partió. Las puertas de Jerusalén quedaron atrás, engullidas por el polvo del camino y la distancia que se alargaba. La caravana era grande y desorganizada, como siempre. Las familias se dispersaban por el camino, algunas más rápido, otras más lentas por detrás. Los niños corrían de un grupo a otro. Era perfectamente natural que José asumiera que Jesús estaba con María y las mujeres, mientras María pensaba que él caminaba con José y los hombres. El sol cruzó el cielo. Pasaron las horas. Las colinas judeas ondulaban a su alrededor, cubiertas de hierba reseca por la llegada del verano. Los olivos retorcidos ofrecían sombra ocasional. A lo lejos, los pastores guiaban sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, la caravana se detuvo por la noche. Era el momento en que las familias se reunían para preparar la cena, compartir pan y descansar antes de reanudar el viaje a la mañana siguiente. Fue entonces cuando ocurrió. José buscó a Jesús entre los hombres. María le buscó entre las mujeres y los niños. Empezaron a preguntar a familiares, amigos, conocidos. Nadie le había visto. El chico no estaba allí. Lo que empezó como una leve preocupación pronto se convirtió en angustia. María sintió que su corazón se aceleraba. José, normalmente tranquilo y sereno, sintió como el pánico empezaba a oprimirle el pecho. ¿Dónde estaba el chico? ¿Se había perdido? ¿Habría tenido un accidente? Jerusalén era una ciudad grande, llena de peligros para un solo niño. La búsqueda en Jerusalén. No había otra opción. Mientras el resto de la caravana se preparaba para dormir, José y María cogieron sus pocas pertenencias y comenzaron a caminar de regreso. La noche cayó por completo, pero siguieron adelante, sus sandalias levantando pequeñas nubes de polvo en la carretera tenuemente iluminada por la luna creciente. Caminaron toda la noche. Las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas. El silencio de la noche solo se rompía con el sonido de sus pasos, y ocasionalmente por el lejano ladrido de un perro o el aullido de un chacal en las colinas. Cuando salió el sol, pintando el cielo de rosa y dorado, ya podían ver Jerusalén de nuevo a lo lejos. Aceleraron el paso, ignorando el cansancio que pesaba en sus músculos, la sed que secaba sus gargantas. Y entonces comenzó la búsqueda. María, con el corazón pesado, caminaba por las estrechas calles, preguntando a todos los que encontraba. José revisó los mercados, las puertas de la ciudad, los lugares donde podría haber ido un niño perdido. ¿Alguien le había visto? ¿Alguien sabía algo? El primer día pasó sin resultados. Pasaron la noche en Jerusalén, apenas pudiendo dormir, con la mente dando vueltas entre preocupaciones y miedos. El segundo día fue igual de frustrante. La ciudad era demasiado grande, había demasiada gente, demasiados lugares donde buscar. María rezaba constantemente. Recordó las palabras del ángel años atrás: «Este será genial, el Hijo del Altísimo será llamado». ¿Cómo podía pasarle algo? Dios te protegería, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba? La reunión en el templo. Al tercer día, exhaustos y desesperados, José y María fueron al templo. Quizá, pensaron, alguien allí podría ayudar. O quizá deberían simplemente rezar, pedir a Dios que los guíe hacia su hijo. Cruzaron el patio de los gentiles, pasando junto a los cambistas y vendedores de animales. Sus ojos recorrían la multitud constantemente, buscando, siempre buscando. Subieron los escalones, pasaron junto a las enormes columnas. Y entonces María se detuvo. Su corazón casi se detiene también. Allí, bajo los pórticos del templo, sentado entre un círculo de maestros de la ley, hombres de larga barba vestidos con sus túnicas y sus filacterios atados a la frente y los brazos, estaba Jesús. Pero no era un niño perdido y asustado. No estaba llorando ni confundida. Se sentó erguido, con los ojos brillando de inteligencia e interés. Y a su alrededor, los doctores en derecho, hombres que habían dedicado toda su vida al estudio de las Escrituras, se inclinaban hacia adelante, escuchando. María y José se acercaron, casi sin creer lo que veían. Ahora podían oír la conversación. Uno de los rabinos, un anciano con barba que le llegaba hasta el pecho, preguntó: «¿Y tú, joven, qué dices sobre la profecía de Isaías? Cuando habla del siervo sufriente, ¿de quién habla?» Jesús respondió:
Con voz clara y firme, sin vacilación pero también sin arrogancia, el profeta habla de aquel que vendrá a redimir a Israel. Será despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas y acostumbrado al sufrimiento. Pero por sus rayas seremos curados. El Señor le impondrá la iniquidad de todos nosotros. Los amos intercambiaron miradas significativas. Uno susurró a otro: ¿escucháis la profundidad de su comprensión? No solo repite lo que ha aprendido, entiende el significado. Otro rabino, más joven, preguntó: ¿pero cómo puede sufrir el Mesías? No vendrá en gloria para librar a Israel de sus enemigos. Jesús le miró con una paciencia que parecía extraña en alguien tan joven. El reino de Dios no viene con apariencia exterior. No se dirá: aquí está, o aquí está. El reino de Dios está entre vosotros. Hubo un momento de silencio. Los profesores de derecho miraban a este niño de 12 años con una mezcla de asombro y desconcierto. Había autoridad en sus palabras, una certeza que iba más allá del conocimiento intelectual. ¿De dónde vienes, joven?, preguntó uno de los rabinos. ¿Quién es tu profesor? Pero antes de que Jesús pudiera responder, María ya no pudo contenerse. Jesús, su voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de alivio y angustia a la vez. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Jesús se puso en pie, con expresión serena. José estaba junto a María, con alivio evidente en su rostro cansado. María se acercó rápidamente, sus palabras brotando en una mezcla de alegría por haberle encontrado y frustración por la preocupación que él había causado. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia. 3 días, Jesús. 3 días buscándote. Los profesores de la ley observaban en silencio, dándose cuenta de que estaban presenciando un momento privado. Jesús miró a su madre y luego a José. No había desafío en sus ojos, ni excusas. Solo una profunda serenidad y algo más, una convicción clara sobre quién era y cuál era su propósito. ¿Por qué me buscaste?, preguntó con suavidad. ¿No sabíais que me corresponde ocuparme de los asuntos de mi padre? La pregunta quedó suspendida en el aire. María parpadeó, confundida. ¿El negocio de tu padre? Miró a José, pero Jesús no miraba a José. Sus ojos se dirigieron hacia arriba, hacia el templo, hacia el cielo más allá. En ese momento, algo cambió. María recordaba tantas cosas: el ángel anunciando el nacimiento de Jesús, los pastores que vinieron a adorarle en el establo, los sabios del oriente, el viejo Simeón en el templo declarando que este niño sería una luz para la luz de los gentiles. Había guardado todas esas cosas en su corazón, reflexionando sobre ellas. Pero aun con todo esto, no lo entendía del todo. ¿Cómo iba a hacerlo? Estaba mirando a su hijo, el niño al que había acunado en sus brazos, alimentado, enseñado a caminar y hablar. Y al mismo tiempo, de una forma que no podía explicar del todo, estaba mirando a algo más, a alguien más. El regreso a Nazaret. Los maestros de la ley se despidieron de Jesús con un respeto inusual por un niño tan joven. Uno de ellos dijo: «Vuelve cuando quieras, joven. Hay mucho que podríamos aprender de ti». Las palabras eran extraordinarias. Normalmente, eran los jóvenes quienes aprendían de los maestros, no al revés. José, María y Jesús abandonaron el templo. Las calles de Jerusalén estaban tan llenas como siempre, pero ahora para María se veían diferentes. Caminaba junto a Jesús, observándole con ojos nuevos. ¿Cuántas veces había mirado esa cara y solo había visto a su hijo? ¿Cuántas veces había fallado en ver el misterio más profundo que llevaba? El viaje de regreso a Nazaret fue fluido. Jesús caminó entre José y María, y esta vez no le perdieron de vista. Hablaba con normalidad, preguntaba por las cosas de la zona, señalaba pájaros y flores, sonreía a los niños que pasaban. Era un chico normal en muchos sentidos. Pero hubo momentos en los que se detenía a mirar el atardecer y sus ojos parecían ver algo más allá del horizonte, momentos en los que oía a alguien mencionar las Escrituras y una luz brillaba en su rostro, en los que estaba claro que había algo extraordinario en él. Cuando finalmente llegaron a Nazaret, el pequeño pueblo en Galilea parecía aún más pequeño y humilde después de Jerusalén. Las sencillas casas de piedra y adobe, las calles de tierra, la modesta sinagoga, todo era familiar y reconfortante. Jesús retomó su vida normal. Por la mañana, fue con José al taller de carpintería. El olor a madera fresca, el sonido del martillo y la sierra, el trabajo de sus manos, todo eso lo abrazó con dedicación.
Fabricaba mesas, bancos, arados y yugos para bueyes. Trabajó con precisión y cuidado, cumpliendo cada tarea, por simple que fuera. El sábado iba a la sinagoga con José. Se sentaba entre los hombres, escuchaba la lectura de la Torá, participaba en las oraciones. Cuando tenía la oportunidad, hacía preguntas que hacían que los ancianos del pueblo se detuvieran y pensaran profundamente. Con Mary, fue un hijo obediente y amoroso. Ayudaba con las tareas domésticas, traía agua al pozo, cuidaba de sus hermanos pequeños cuando nacieron. Mostraba respeto y afecto. El crecimiento. Pasaron los años. Jesús creció, no solo en altura y fuerza física, sino de maneras más profundas. Las Escrituras dicen que creció en sabiduría, su comprensión de las cosas de Dios se profundizó, su capacidad para ver en el corazón de la Escritura se amplió. Creció en estatura, fortaleciéndose con el trabajo de carpintero, sus músculos desarrollándose bajo el sol de Galilea. Y creció en favor de Dios y de los hombres. Había algo en el que atraía a la gente, una bondad genuina, una integridad que no podía fingirse. El pueblo de Nazaret vio crecer a Jesús y se maravilló. «¿No es este el hijo de José el carpintero?», dijeron. «¿Cómo puede ser tan sabio?». Pero no conocían, o no comprendían del todo, el misterio que María guardaba en su corazón. Vio crecer a su hijo, y cada día traía nuevas maravillas y nuevas preguntas. Era tan humano, lo veía en cada risa, en cada momento de cansancio tras un largo día de trabajo, en cada lágrima cuando alguien a quien amaba sufría. Pero también estaba esa otra dimensión, esa profunda conexión con el Padre Celestial, ese propósito que expresó en el templo cuando tenía 12 años. Joseph también lo vio. Durante las largas horas en el taller de carpintería, trabajando codo con Jesús, percibía la perfección en el carácter del niño en crecimiento. Nunca una palabra dura sin necesidad, nunca una acción egoísta, nunca un momento de desobediencia. Y, sin embargo, no era una perfección fría ni distante. Jesús se rió a carcajadas, lo abrazó cálidamente, lloró al ver sufrimiento. Era completamente humano, al mismo tiempo, incomparablemente perfecto en su humanidad. Y así pasaron los años en Nazaret. Jesús vivió allí hasta los 30, creciendo, aprendiendo, trabajando, amando. Experimentó lo que significa ser humano en todos sus aspectos, el trabajo duro, las relaciones familiares, la vida comunitaria, las alegrías y dificultades de la vida cotidiana. Pero nunca olvidó esas palabras que pronunció en el templo cuando tenía 12 años. «¿No sabíais que me corresponde ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Permanecieron con él, un recordatorio constante de quién era y por qué había venido. Aquel episodio en el templo fue un presagio, un vislumbre de lo que estaba por venir. Un día, Jesús dejaría el taller de carpintería en Nazaret. Bajó al río Jordán para ser bautizado por Juan. Comenzaría a anunciar que el reino de Dios había llegado. Reuniría discípulos, enseñaba a multitudes, realizaba milagros, enfrentaba la hipocresía religiosa. Y un día, volvería a subir a Jerusalén, no como un niño de 12 años sentado entre los maestros, sino como un hombre que iba a la cruz. Allí, en el mismo lugar donde una vez discutió las profecías sobre el siervo que sufre, se convertiría en ese siervo, cargando con los pecados del mundo. Pero todo esto seguía en el futuro. Por el momento, era Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Vivir en obediencia, esperando el momento adecuado. Porque aunque era el Hijo de Dios, había elegido el camino de la humildad. Había elegido crecer como crece cualquier niño, aprender como cualquier persona aprende, trabajar como cualquier hombre. Y al hacerlo, santificó cada etapa de la vida humana, infancia, juventud, trabajo honesto, vida familiar. La historia de Jesús en el templo a los 12 años nos enseña verdades profundas. Nos enseña que la verdadera sabiduría no proviene de la edad, sino de conocer a Dios. Nos enseña que hay un momento adecuado para todo. Jesús esperó 18 años antes de comenzar su ministerio público. Nos enseña sobre la obediencia, regresó con José y María y vivió sometido a ellos. Y nos enseña sobre el propósito. Desde pequeños, Jesús supo quién era y cuál era su misión. Que nosotros, como Jesús, crezcamos en sabiduría, buscando conocer a Dios más profundamente. Que crezcamos en estatura, desarrollando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestro carácter. Y que crezcamos en gracia, viviendo de tal manera que nuestras vidas dirijan a otros hacia el Padre.
Porque esta es la verdadera sabiduría que Jesús demostró aquel día en el templo, no solo conocer las Escrituras, sino conocer a aquel de quien hablan las Escrituras. No solo entender la voluntad de Dios, sino vivir según ella. No solo para hablar del amor del Padre, sino para encarnarlo en cada palabra y acción. Esta es la sabiduría del Hijo de Dios, una sabiduría que comenzó en un niño de 12 años en el templo y culminó en un hombre de 33 años en una cruz, y que sigue transformándonos hasta hoy, 2000 años después.